trata sobre las inteligencias múltiples. Este grupo está conformado por Isabel Sotillo y Alejandra Márquez. La teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta en el libro de Gardner en 1983. En este libro no se trata de la inteligencia como algo unitario, sino que se ve como un conjunto de inteligencias múltiples distintas y semi-independientes. Gardner define la inteligencia como la capacidad mental de resolver o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. El primero amplía lo que es la inteligencia y reconoce lo que ya se vio intuitivamente, que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la vida no basta con tener un buen expediente académico, sino que hay gente que tiene gran capacidad intelectual, pero es malo, por ejemplo, al elegir sus amigos. Pero por el contrario, hay gente que es menos brillante a nivel intelectual, pero triunfa en el mundo de los negocios o en su vida privada. En los deportes o triunfar en los negocios no quiere decir que se sea menos inteligente. O por ejemplo, como Einstein no es menos inteligente que Michael Jordan, simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. Segundo, y no menos importante, Gardner se refiere a la inteligencia como una habilidad. Hasta hace muy poco se considera la inteligencia algo innato, que esto quiere decir que se nacía con ellos. Por lo que a los deficientes, a las personas que tenían deficiencias psicológicas, no se les educaba porque se creía que era innecesario y que era una pérdida de tiempo. Todos los seres humanos son iguales de inteligentes, solo que cada persona tiene un tipo de combinación de los 8 inteligencias distintos. Tipos de inteligencia. La primera inteligencia es la inteligencia lingüístico-verbal. Los aspectos biológicos que están involucrados en esta inteligencia es el área de Broca. Esta área es la responsable de la producción de las oraciones gramaticales. Una persona con esta área lesionada puede comprender palabras y frases, pero se le hace muy difícil o tiene dificultad para construir frases sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar ilesos completamente. Las capacidades implicadas son la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también el hablar y el escuchar. Las habilidades relacionadas son hablar y escribir eficazmente. Los perfiles profesionales las personas que tienen esta inteligencia un poco más desarrollada que los demás, normalmente son líderes políticos o religiosos, oradores, poetas o escritores. Las actividades y materiales de enseñanza que se podrían utilizar para desarrollar esta inteligencia son los debates, escribir diarios, lectura oral, presentaciones, libros, computadoras o grabadoras. La inteligencia lógica matemática. Junto con su compañera, la inteligencia lingüística, el razonamiento matemático es la base principal para los test de coeficiente intelectual. No tiene aspecto biológico ya que aún no se comprende plenamente el mecanismo por el cual se alcanza la resolución de un problema lógico-matemático. Las capacidades implicadas en esta inteligencia son las capacidades para identificar modelos, calcular, verificar o utilizar el método científico y los razonamientos inductivos o deductivos. Las habilidades relacionadas son resolver problemas lógico-matemáticos, la capacidad que tienen las personas de resolver problemas, en general la resolución de conflictos, la comprensión y planteamiento de estos problemas. Los perfiles profesionales son economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, contadores, etc. Las actividades materiales de enseñanza que se pueden utilizar para desarrollar esta inteligencia son la resolución de problemas, los cálculos mentales, los juegos con números, las calculadoras y las entrevistas cuantitativas. Inteligencia espacial. Esta inteligencia se emplea en problemas espaciales como la visualización de un objeto desde un ángulo diferente, el juego de ajedrez y las artes visuales o la ubicación en un mapa. Los aspectos biológicos son el hemisferio derecho. Este es uno de las sedes principales de los problemas y los cálculos espaciales. Las lesiones en el hemisferio derecho pueden causar daños en la habilidad para ubicarse en algún lugar o espacio, de reconocer caras o reconocer escenas. Las capacidades implicadas son capacidad para representar imágenes visualmente
y crear imágenes mentales. Las habilidades relacionadas son realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. Los perfiles profesionales que normalmente desarrollan esta inteligencia son los artistas, los fotógrafos, los arquitectos, los diseñadores o los publicistas, entre otros. Las actividades y materiales de enseñanza que se podrán utilizar para desarrollar esta inteligencia son las actividades artísticas, los mapas mentales, las visualizaciones de metáforas, videos, gráficos o juegos de construcción, entre muchos otros. Inteligencia musical. Los aspectos biológicos en la inteligencia musical se encuentran en ciertas áreas del cerebro. Esto quiere decir que varias áreas del cerebro son importantes y desempeñan un papel importante para la percepción y la producción musical. Normalmente se encuentran en el hemisferio derecho, pero no están claramente identificadas ni ubicadas como es con la inteligencia lingüística. Existe una evidencia de la música que es la pérdida de habilidad musical. Esto sucede cuando no hay susceptibilidad o hay algún tipo de lesión en esta área del cerebro. Las capacidades implicadas son capacidades para escuchar, cantar o tocar algún instrumento. Las habilidades relacionadas con esta inteligencia son crear y analizar música. Los perfiles profesionales que desarrollan esta inteligencia son los músicos, los compositores, los críticos musicales, los cantantes, etc. Las actividades y materiales de enseñanza que se podrían utilizar para desarrollar esta inteligencia es cantar o tocar instrumentos, escuchar música, asistir a conciertos, cintas de música, CDs, videos de música, etc. Inteligencia corporal kinestésica. Aspectos biológicos. Se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos correspondientes al lado opuesto. Esto quiere decir que el hemisferio izquierdo controla los movimientos del lado derecho y el hemisferio derecho controla los movimientos del lado izquierdo. La habilidad para controlar los movimientos se puede perder si hay lesiones en estos hemisferios, ya que hay muchas personas que no controlan los movimientos y lo hacen de manera involuntaria por causa de algún efecto. Las capacidades implicadas son capacidades para realizar actividades que requieren de fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. Las habilidades relacionadas son utilizar las manos para crear algo, para hacer reparaciones o para expresarse a través del cuerpo. Los perfiles profesionales que normalmente desarrollan esta inteligencia son los escultores, los cirujanos, los actores, los modelos, los bailarines o los deportistas. Las actividades y materiales de enseñanza que se podrían utilizar para desarrollar esta inteligencia son las actividades manuales, el teatro, la danza, la relajación, materiales táctiles, los deportes, etc. Y seguimos con los tipos de inteligencia. Está la inteligencia intrapersonal, que es el conocimiento de los aspectos internos de una persona. Los aspectos biológicos son los lóbulos frontales, que tienen un papel importante en el cambio de la personalidad. Los daños en este puede traer euforia y también apatía e indiferencia. Capacidades implicadas: plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Están los perfiles profesionales, que son los individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. Están las actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia. Está la introducción de individualizada, actividades de autoestima y redacción, de diarios, proyectos individuales, meditación, etc. Y seguimos con la inteligencia interpersonal. Esta permite comprender y trabajar con los demás. Aspectos biológicos están los lóbulos frontales. Estos forman un papel importante en el conocimiento interpersonal. Las capacidades implicadas son trabajar con los demás, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Están habilidades relacionadas, que son capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Están los perfiles profesionales,
que son administradores, docentes, psicólogos, terapeutas. Están las actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia, son aprendizajes cooperativos, tutorías, juegos de mesa, materiales para teatro, etc. Luego está la inteligencia naturalista, que sus capacidades implicadas son percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. Después están las habilidades relacionadas, que son observar, identificar y clasificar los miembros de cada grupo o especie. Al descubrir nuevas especies, reconocer las flores y las... Perfiles profesionales. Profesionales en el ámbito de la ciencia y la cultura. Personas que se dedican a la investigación y siguen los pasos propios del método científico. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia son las interacciones con el medio físico. Esto nos ayudará a desarrollar la percepción de las causas y los efectos y los comportamientos de los fenómenos que pueden existir. Ahora les hablaremos sobre la inteligencia, una combinación de factores. Según Gardner, todos los seres humanos poseemos las 8 inteligencias, en mayor medida o en menor medida. Por ejemplo, un ingeniero necesita, obviamente, de la inteligencia espacial, pero también necesita de todas las demás para poder llevar su vida. Como por ejemplo, necesita la inteligencia lógico-matemática para poder realizar sus cálculos, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal para poder conducir su auto hasta estas presentaciones. En la educación, según Gardner, es desarrollar todas las inteligencias y ayudar a las personas a alcanzar sus metas, que sean apropiadas para su inteligencia, la cual tenga más desarrollada. Esto quiere decir que ahorita la educación está siendo solamente enfocada en el lenguaje y en matemáticas. Él dice que eso no debería ser así, que cada uno de los niños debería ser evaluado dependiendo de su inteligencia. Para concluir, decimos, una mejor educación se obtiene con una visión más amplia de esta, la cual abarca las 8 inteligencias y en donde los profesores usen diferentes metodologías, ejercicios y actividades que lleguen a todo tipo de estudiantes. Gracias.